Bueno, pues muchísimas gracias. Ya estamos con la tercera ponencia de hoy. Tenemos aquí a Elena Peribáñez. Seguramente si hay algunos alumnos que vean este vídeo, a lo mejor la conocen, de Hablamos de Derechos Humanos, un programa de la Universidad Rey Juan Carlos, y además recientemente ha trabajado en proyectos de investigación, incluso sobre robótica educativa. Hoy va a hablarnos sobre metodologías para el aprendizaje de derechos y libertades fundamentales. Muchísimas gracias, Elena. Todo tuyo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por permitir que tenga la oportunidad de compartir un rato con todos vosotros. Gracias, Leandro, Manuela, gracias, Erika, por darme esta oportunidad. Así que, bueno, lo primero, buenos días no solo a aquellos que estuvieron en el máster, sino a todas las personas que nos pueden ver hoy y en el futuro, ¿no? Que es lo que tienen las tecnologías. Bueno, yo quería comentaros, al hilo de la pantalla que veis ahora, es que trabajo en la Universidad Rey Juan Carlos, como algunos de vosotros ya sabéis, pero formo parte del grupo de investigación sobre derechos y libertades en la sociedad civil de la Universidad de Salamanca. Y como ha comentado Erika, bueno, pues en estos momentos estamos cerrando aquí en la Universidad Rey Juan Carlos un proyecto europeo que se llama STEM Upgrade, que aborda todo el tema de la introducción de tecnologías dentro de lo que es las primeras etapas formativas, formación no superior. Y hemos abordado desde la parte española del consorcio del proyecto STEM Upgrade la introducción también de técnicas de gamificación y lo que es aprendizaje y unas propuestas, unas pautas para los profesores de lo que es el aprendizaje basado en juegos. A lo largo de estos minutos me gustaría abordar unas cuestiones que son las que se están poniendo en cuestión en estos días sobre lo que es el ecosistema de aprendizaje, cómo está cambiando todo, cómo se están produciendo innovaciones en las aulas en todos los niveles y volver a insistir, aunque supongo que a lo largo de todo el congreso los distintos ponentes estamos haciendo mucho hincapié en la idea de no es lo mismo gamificar que introducir el aprendizaje basado en juegos, con la dificultad que esto conlleva. Bueno, lo que sí que estamos en estos momentos es viendo que hay que afrontar retos nuevos, ¿no? De los estadios formativos clásicos que se observan en la diapositiva, ¿no? Desde los más pequeñines, que es con los que hemos estado trabajando con más intensidad desde la universidad, y con los profesores que imparten docencia a estos pequeñines que son auténticas esponjas, hasta que estas personas deciden cursar estudios de carácter superior. Las técnicas en clase han ido variando dentro de lo que se ha dado llamar ya no entornos, sino auténticos ecosistemas de educación-aprendizaje. Estos ecosistemas evidentemente van a estar todos interconectados y bueno, ya se nos va advirtiendo, aunque las personas de más edad lo sabemos por experiencia, que en el momento que entres en todos los círculos de la vida, no solamente en los círculos educativos, estás ya, entre comillas, condenado a seguir formándote y a seguir aprendiendo a lo largo de toda tu vida como persona, más allá incluso del momento deseado de la retirada del trabajo. Entonces, quería señalar la importancia de estos nuevos conceptos que se nos están colando y del que todo el mundo habla, de los ecosistemas educativos, ¿no? Nosotros hemos, más que copiado el concepto, hemos cogido, o a quien corresponda ha ido captando el término de ecosistema para hacernos entender, al igual que sucede en los ecosistemas naturales, de las procedentes de la ciencia naturales, que hay una parte biótica y una parte abiótica,
pero forma parte de un todo. Y dentro de nuestro contexto, además, podemos llegar a establecer subsistemas o subecosistemas, como he visto en los documentos que hablan algunos, donde se ve cómo todo interactúa y cómo no todo el aprendizaje que se genera en el aula es consecuencia directa de lo que trata de transmitirnos la persona encargada de la tarea. En todo el juego de cómo tratar de hacer que la gente con la que estamos mejore, adquiera o mejore sus competencias, habilidades, incluso rectifique o adquiera determinados comportamientos, lo que sí hemos visto a través del juego y todo el proceso de gamificación que muchas veces se da, es que hay dos elementos fundamentales, que son las experiencias de aprendizaje, en realidad las experiencias de todo. Esto ha cambiado a tal velocidad, nosotros queremos tener buenas experiencias en lo que sea. O sea, ya no nos vamos de vacaciones, ahora tenemos experiencias vacacionales. Ahora no nos vamos al aula, vamos a querer tener experiencias de aprendizaje. Y en esta parte de lo que es la experiencia de lo que sea, las emociones son fundamentales y se puede y se debe trabajar con ella para conseguir aquello que queremos, aquellos objetivos que nos hemos marcado de una mejor manera posible para dejar una mayor impronta en esa deseada experiencia, en este caso de aprendizaje. Así que, bueno, lo cierto es que vemos que nos encontramos en un proceso en continuo, donde ya se nos va cambiando todo ese marco normativo que ampara todo esto y se nos introducen nuevos elementos, como es ese llamado aprendizaje ilimitado, que es, pues, podríamos decir, en comparación con otras cuestiones que se abordan en temas de sostenibilidad, pues de la cuna a la tumba, ¿no? Desde el momento que llegamos vamos a ir adquiriendo una serie de competencias, vamos a ir practicando una serie de habilidades y destrezas y con ellas llegaremos hasta más allá de la jubilación porque las vamos a necesitar las actualizaciones constantemente. De hecho, la reforma educativa a nivel superior introduce unos sistemas de acreditación, como son los microcréditos, para agilizar todo este reconocimiento exterior que hace falta. Y en medio de todo esto se nos cuelan herramientas que siempre han estado ahí, pero que últimamente se utilizan cada vez con mayor frecuencia dentro de los entornos de la formación y la capacitación de personas durante todo este proceso de aprendizaje a lo largo de la vida, como son la gamificación y el aprendizaje basado en juegos. Esto se entra como dentro de ahora está tan en boga la innovación en el aula, ya sea en el aula física o, como hemos visto en ponencias anteriores, incluso en remoto a través de nuestra aula virtual. Pero en este punto yo quisiera advertir, así de una manera, si queremos, hemos pasado de un caso muy práctico de arquitectura, hemos visto cómo se va introduciendo esto en la parte jurídica en educación superior. Yo también voy a hacer alusión, porque he dicho que queríamos jugar con derechos, y entonces pues vamos a jugar a aprender estos derechos. Esta es mi propuesta, irme a los otros niveles formativos. Pero bueno, en cualquier caso debemos tener presente cada vez que vayamos a ver cómo abordamos una transmisión de conocimiento o un compartir esas prácticas de habilidades, hacer entrenamientos y demás, los 5 elementos que constituyen ese aprendizaje que vamos a tener a lo largo de toda nuestra trayectoria vital y que luego lo que tendremos que es que ir adaptando. Es decir, nosotros sabemos que nos vamos a poder dirigir o deberíamos tener una mentalidad de dirigirnos a todos los grupos de edad, a todos los niveles de educación, a todas las modalidades de aprendizaje, a todos esos espacios de aprendizaje que se están generando y luego ir
determinando los fines. ¿Vale? Entonces, sabemos que en todos estos casos hay unas teclas emocionales que en cualquier caso se comparten. Esas teclas emocionales sabemos que si las tocamos en este piano del aprendizaje, si somos capaces de seleccionar estas teclas, vamos a conseguir unos mejores resultados. Entonces, ¿qué teclas son? Creo que, aunque huelgue decirlo, ¿no? Porque seguramente ya está en la mente de todos, pues las vamos a repasar, ¿no? ¿Quién no aprende mejor quién no se motiva más, quién no engancha más con lo que se le está ofreciendo cuando se le pica la curiosidad, ¿no? Cuando se le genera una expectación, incluso el asombro, me atrevería a decir, cuando se hace en un entorno donde hay una situación relajada, incluso de alegría, ¿no? Donde se está bien, donde hay una sensación de seguridad. Bueno, los entornos de aprendizaje deben ser ante todo seguros. Si me he equivocado, no pasa nada. Evidentemente, si me equivoco en un contexto laboral, sí que puede haber consecuencias. También los hay en el entorno educativo, pero son unas consecuencias menores o fácilmente subsanables, ¿no? Otra tecla importantísima, ¿no? Generar entusiasmo y, sobre todo, generar sensación de autocontrol. Yo estoy controlando también lo que estoy haciendo, es porque estoy viendo mi progreso y estoy viendo cómo alcanzo los logros, los que sean. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué traigo aquí esta escalerita? Bueno, se supone que a nivel educativo, pues podríamos tener lo ideal sería tener una serie de diseñadores y desarrolladores que nos dan una oferta, ¿no? Como la que nos acaban de ofrecer desde la Universidad de Almería. Bueno, visitad nuestra página, que tenemos una ludoteca estupenda que os puede servir de herramienta práctica para aquellos que estáis empezando en estas cuestiones o simplemente que queréis ver modelos nuevos. Tenemos que pensar en cuáles son esos contenidos que nos van a trabajar los desarrolladores, qué tecnologías y pedagogías queremos utilizar y, el profesorado o los educadores serían los meros facilitadores. Yo cada vez empleo más el término facilitador porque el término profesor cada vez va quedando como más obsoleto, sobre todo en cuestiones de enseñanza superior. Eso por un lado, pero claro, ¿qué sucede cuando nos encontramos en situaciones que posiblemente muchos de los que visualicen el congreso van a decir, ya, pero es que el diseñador, desarrollador, quien establece qué tecnologías usar, no usar, qué pedagogías y demás, soy yo. Es decir, de repente hemos transformado el profesor o el facilitador en un auténtico webmaster. Bueno, pues entonces se plantean una serie de problemas, empezando por quién tiene los conocimientos suficientes como para abordar estas cuestiones de manera más o menos exitosa. Y me atrevería a decir yo, no solamente tener conocimiento, sino tener el tiempo para hacer todo este trabajo. Entonces, lo que hay que tener cuidado, o así lo considero yo, es que hemos visto cómo la generación X, la generación de los millennials, muchos de ellos iban a clase y estaban lo que podríamos llamar muriendo por PowerPoint, la famosa muerte por PowerPoint. Lo que hay que tener cuidado es que ni la generación Z, que está ya en las aulas, ni la generación alfa, que está por llegar, tengan una especie de muerte por gamificación, porque al final todo exceso es inapropiado. Entonces estamos en un momento de que suceda esto, de que haya un riesgo. Yo lo que quería llamar la atención, y me encanta que Víctor haya hecho alusión en la ponencia anterior, es que hay demasiado puesto el foco en lo que es utilizar técnicas gamificadas, utilizar el aprendizaje basado en los juegos serios, en contextos donde se está potenciando STEAM o STEM.
¿Qué quiero decir con esto? Es que todos podemos empezar a utilizar estas herramientas con independencia de la disciplina. Y lo que hay que perder es el miedo. Es decir, nosotros ya estamos jugando básicamente todos los días. Marketing lo utiliza mucho, en las empresas cada vez se utiliza más. Y es indudable que es una tendencia imparable en el aula. Pero no es una tendencia que esté exento de problemas, sobre todo en niveles de educación inferiores. Pero en cualquier caso, lo que sí que hay que remarcar es que supone un esfuerzo docente, no solamente para aprender, no solo para desarrollar, sino también para luego mantenerse actualizado. Porque esto que está llegando a niveles superiores, como introducimos innovación, debemos tener en cuenta que los pequeños ya lo están teniendo. Así que cuando lleguen al aula de superior, se puede producir, como decía, una situación de saturación. Entonces, habrá que ir actualizando poco a poco en la medida que esto se vaya evaluando. Entonces, afortunadamente hay un uso creciente en la enseñanza superior y también en lo que es el aprendizaje del derecho, de la legislación y no solamente en un estrato superior, sino también desde los más pequeños y también en entornos con necesidades especiales por las características del alumnado. En cualquier caso, volver a insistir, estamos en un momento de tránsito, hacia la llegada de una generación que va a ser la verdaderamente 100% digital, donde no solo es que estén hiperconectados y sepan de tecnología más que muchos de nosotros, porque desde pequeño ya están absorbiendo como esponjas, sino que además, como muy bien se ha comentado anteriormente, tienen unas capacidades de concentración y es mucho más difícil poder captarles para que hagan seguimiento durante periodos largos, unos periodos de tiempo un poco más largos de lo que teníamos concentrados en los trabajos. Entonces, gamificar o aprendizaje basado en juegos. Bueno, hemos visto cómo se podía utilizar las técnicas de gamificación para unas prácticas de manera muy satisfactoria y en edades más tempranas la propuesta es que se introduzcan con toda naturalidad el aprendizaje basado en juegos. Por ejemplo, para asignaturas que ya están ahí, como educación para la ciudadanía o educación en valores, esas primeras formaciones en derechos humanos para niños en primaria o secundaria o en los derechos del niño y luego formación en derechos fundamentales en la Unión Europea o incluso para la Constitución española, que también será antes de llegar a la universidad, aunque luego se olvide. ¿Vale? Entonces, nosotros cuando enseñamos desde aquí a los profesores cómo hacer esto, los primeros les vamos marcando las etapas, les decimos la diferencia entre una y otra, o sea, en manera concentrada, no como se hace en el máster, que se tiene más tiempo y se puede ir troceando. Les vamos a dar referencias de lo que se puede utilizar de dinámicas mecánicas y componentes del juego, pero siempre después de que estas personas, estos profesores o facilitadores, hayan seleccionado cuáles son los objetivos generales de la actividad y los objetivos específicos. Porque si no, lo que se observa es que muchas veces se están haciendo gamificación de cosas que se llama aprendizaje basado en juegos y no es así. Y como tienen que hacer hincapié en cómo ha de durar todo luego ese ciclo de juego en el aula, no estamos ante un hecho puntual, sino un hecho que va a tener que ser repetitivo y cómo hay que controlar el tiempo precisamente para no saturar y cómo vamos a hacer para controlar los resultados, un poco como nos han comentado anteriormente en las ponencias anteriores, tanto de manera objetiva como de manera subjetiva. Nosotros, además, desde aquí lo que hemos hecho es introducir otras tecnologías. Hemos también añadido realidad virtual, realidad aumentada y, sobre todo, pues, vamos introduciendo, porque es un equipo multidisciplinario que tenemos aquí,
lo que es el apartado de la robótica, ¿no? Que en el caso de los grandes también funciona, no hay que pensar solo que para introducir la robótica educativa funciona en las primeras etapas de formación. No, el robot va a captar la atención de pequeños y también de grandes. De hecho, ese modelo que veis ahí, el Ozobot que le utilizamos a partir de según qué edad, es muy exitoso, incluso en personas adultas. Entonces, creo que es bueno cada vez introducir más en una actividad basada en juego de distintos elementos tecnológicos y herramientas multimedia, de manera que seamos capaces de ir manteniendo a lo largo de las distintas sesiones la necesaria motivación para que el proceso de aprendizaje llegue lo más lejos posible. Y simplemente terminar señalando que una de las carencias que suelen darse, aunque en las ponencias anteriores se nos ha hablado de la evaluación, una de las carencias más habituales es que no se evalúen los resultados. Por un lado, de esa experiencia usuario por quienes han estado utilizando o bien la técnica gamificada o el aprendizaje basado en el juego, ¿no? Es quién ha jugado con esto. Lo de jugar siempre aquí lo ponemos entre comillas, ya lo sabemos nosotros. Si lo hemos dado a otros compañeros, qué feedback nos dan para mejorar el trabajo que ya hemos hecho y qué resultados respecto de los objetivos iniciales que nos habíamos marcado, objetivos que son de carácter general, competencias y demás, y específicamente ¿verdad? Respecto de aquellos aspectos curriculares que luego al final vamos a examinar, ¿no? Y esta es una carencia frecuente. No se trata de luego, está muy bien hacer un grupo control y ver cómo si introduzco determinadas herramientas o técnicas mejoro el rendimiento de los alumnos, sino también hacer un seguimiento durante las distintas sesiones y ver cómo se comportan las distintas personas de ese grupo para tratar de sacar siempre, de optimizar su tiempo de paso por el aula, porque sea el aula de infantil o el aula de la universidad. Y simplemente pues con esto paso a que luego si hay un turno de comentarios o de debate, pues ahí volvemos a ver las referencias utilizadas, las encontréis aquí. En cualquier caso, creo que en la parte metodológica es importante recalcar una y otra vez que debemos empezar pensando no solo qué quiero hacer, sino sobre todo para qué quiero hacerlo y luego medir al final del proceso si lo que he hecho me ha dado los resultados esperados. Muchas gracias.